Ya encontramos entonces, ya encontramos la relación que hay entre la presión y la raíz cuadrática media de las partículas, es decir, el movimiento de estas partículas con la presión. Ahora hay que encontrar una relación entre la temperatura y el movimiento de estas partículas. Vamos a partir de la ecuación de la presión, que hemos dicho es un tercio de la densidad del gas por la velocidad al cuadrado por medio. Voy a multiplicar a esta ecuación por el volumen en ambos lados de la ecuación. Esto me permite utilizar otra vez la ecuación de estado. P por B es igual a nRT y la densidad por el volumen de nuevo es la masa total. Puedo reemplazar también nRT por el producto número de moléculas constante de Boltzmann por la temperatura. Esto es igual entonces a un tercio de la masa total por la velocidad al cuadrado por medio. Voy a multiplicar ahora por el término 1 medio a ambos lados de la ecuación. Y voy a llevarme ahora este número 3 a este lado de la ecuación y este número n, que es el número de partículas totales, lo voy a llevar a este lado, a dividir. Obtenemos entonces esta repartición. Tenemos 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura igual a 1 medio de la masa total del gas entre el número de partículas totales por la velocidad al cuadrado por medio. De nuevo tenemos acá que si dividimos la masa total entre el número total de partículas, esto nos daría la masa de tan solo una partícula. Ahora puedo representar 3 medios de K por T como 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado por medio. Esto nos recuerda mucho a la definición de energía cinética de un objeto o de una partícula, que es el producto de 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí tenemos la energía cinética promedio que tiene una partícula que se mueve en el gas. Llamamos entonces energía cinética de la partícula al producto 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Aquí estamos observando entonces una relación muy estrecha entre la temperatura y la energía cinética de traslación para las moléculas. Hay que hacer énfasis en esto. Algunas moléculas, dependiendo del tipo de gas, lo cual describiremos en breve, van a tener un movimiento de traslación o van a tener movimientos de traslación combinados con rotación o inclusive podrían tener movimientos de vibración. Toda esa energía la sumamos y obtenemos entonces la que estamos representando acá, que más adelante la vamos a llamar energía interna. Pero quedémonos con la idea de que la temperatura incrementa cuando la energía cinética de las partículas también incrementa. Llamamos a la ecuación que hemos obtenido interpretación cinética de la temperatura, donde observamos que esa ecuación también representa la energía cinética de una partícula. Vemos también que lo más importante es que la temperatura es proporcional a la energía cinética que tenga esta molécula. Cuando transferimos energía térmica a una muestra de gas, aumentamos la energía cinética y por lo tanto lo evidenciamos con un aumento de la temperatura del gas. Si queremos la energía cinética de traslación total, hacemos el proceso inverso. Multiplicamos ahora por el número de partículas totales para obtener la energía cinética total. A esta energía cinética total del gas le vamos a llamar entonces la energía interna. Acuérdense que la definición de la energía interna nos decía que era la suma de todos los tipos de energía que poseía la sustancia. Si es un gas, pues es la energía cinética total de traslación de las moléculas. Entonces aquí tenemos la definición de la energía interna y observamos por qué decimos que la energía interna depende de la temperatura. Está ligada a la energía interna la magnitud de la temperatura. Otra vez tenemos una magnitud microscópica relacionada con una magnitud macroscópica. Por eso, si aumenta la temperatura, aumenta también la energía interna del gas. Equipartición de la energía. La equipartición de la energía establece que las moléculas en equilibrio térmico tienen la misma energía promedio asociada a cada independiente grado de libertad de movimiento y que esa energía es la siguiente: un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Qué nos está indicando el teorema de la equipartición de la energía?
como una partícula del gas se puede mover en todas direcciones, la energía total de esta molécula es como que si se reparte. Se reparte en la dirección en la que se mueve. Se puede mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. A cada uno de estos movimientos posibles sobre los tres ejes coordenados le llamamos los grados de libertad, que los estamos representando acá con esta abreviación. 3GL, grados de libertad. Los grados de libertad, repito, hace referencia a los ejes en los que se puede mover la partícula. Se puede mover en el Y, X y Z. Entonces, a cada uno de esos grados de libertad asociamos una cantidad de energía. Si esto representa la energía por cada grado de libertad, decimos entonces que para un gas tenemos un medio de K por T en el eje Y, un medio de K por T en el eje X y un medio de K por T en el eje Y. Entonces, con el teorema de equipartición, lo que estamos diciendo es que la energía se reparte por cada uno de estos grados de libertad. Así vamos a tener entonces un medio de K por T en el eje Y, un medio de K por T en el eje Z y un medio de K por T en el eje X. La suma de estas tres energías me va a dar entonces la energía asociada a esta molécula o a esa partícula. Entonces, esto tiene que ver con el tipo de gas que nosotros podemos transferir de energía. Algunos gases se componen de moléculas individuales, otras se componen con moléculas con átomos en pares, otras con más de dos moléculas. Algunos se componen con moléculas en pares, otros con moléculas de tres o más partículas. Y entonces, de acuerdo a cuántas moléculas tenga el gas, entonces vamos a tener una mayor o una menor energía interna o una energía cinética. Veamos entonces, para entender cómo es el reparto de la energía que tienen las moléculas, veamos entonces para distinguir cómo es el reparto de la energía cinética que pueden tener las moléculas en tres tipos diferentes de gases. El primer tipo de gas se conoce como un gas monoatómico. Tiene esta característica: es un gas compuesto por moléculas de átomos individuales. Las moléculas andan libremente sueltas, moviéndose o trasladándose de un lado a otro, con un movimiento aleatorio. Dado que tienen tres posibles caminos que pueden elegir en el eje X, Y y Z, decimos que la energía se ha repartido en cada uno de estos caminos, que se conocen también como los grados de libertad. Entonces, un gas que es monoatómico tendrá siempre 3 grados de libertad. Si sumamos estas energías en los 3 grados de libertad, entonces tenemos la energía cinética total de esta molécula. Ejemplos de algunos gases que son monoatómicos: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, entre otros. ¿Cómo calculamos su energía cinética de traslación? Lo calculamos de esta forma: 3 veces, que son los 3 grados de libertad, por el término de un medio de K por T. Si queremos conocer cuál es la energía interna total del gas, pues entonces tendríamos que sustituir el término de K multiplicándolo con el número total de partículas y reemplazando entonces este resultado por NR. Esto daría como resultado entonces 3 veces un medio de nRT. Eso sería entonces la energía interna que tiene el gas a esa temperatura. Estamos hablando de la totalidad del gas. El siguiente tipo de gas se conoce como un gas diatómico. Este gas está compuesto por moléculas de dos átomos. Las moléculas ahora se mueven en pares. Se puede trasladar en los tres ejes coordenados X, Y y Z, pero aparte de eso, tiene otra propiedad adicional, y es que puede girar nada más en dos ejes. Lo consideramos nada más en dos ejes porque si imaginamos que hay un eje que pasa por el centro de masa de estas partículas, la inercia que se genera es muy pequeña y por lo tanto no la consideramos. Simplemente consideramos la inercia que se produce en los ejes que son perpendiculares a las partículas, como por ejemplo acá y acá. Entonces, en estos ejes se produce un movimiento de rotación, y la rotación sería también una forma de energía, una energía cinética de rotación. Entonces, las partículas de un gas diatómico no solamente pueden tener energía cinética de traslación, sino que también pueden tener energía cinética de rotación, lo que agrega o añade nuevos grados de libertad. Tenemos 3 grados de libertad para la traslación
y 2 grados de libertad nuevos para la rotación. Ejemplos de gases diatómicos: el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Cómo quedan definidas entonces las energías cinéticas totales? 5 medios de K por T para la energía cinética de traslación de una molécula diatómica y 5 medios de nRT para la energía interna de todo el gas. Tengamos presente entonces que la molécula del gas diatómico tiene 5 grados de libertad, 3 de traslación y 2 de rotación. Por último tenemos el gas poliatómico. El gas poliatómico está compuesto por moléculas de 3 o más átomos. Ejemplos de estos pueden ser el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua. ¿Qué observamos acá en el esquema de la molécula diatómica? También posee 3 grados de libertad que representan la traslación en los 3 ejes coordenados, X, Y y Z. Pero aparte de eso, también tenemos agregado 3 nuevos grados de libertad que representan la rotación. La rotación en los 3 ejes coordenados, X, Y y Z. Para todos los gases que sean de 3 átomos en adelante, todos esos serán poliatómicos porque tienen más de 2 moléculas. Entonces su constitución va a permitir que almacenen más energía porque tendrán más grados de libertad. La forma de determinar la energía cinética de traslación será entonces 6 medios de K por T para la energía cinética de traslación de una molécula. Pero si yo quiero la energía total del gas, su energía interna, entonces diríamos 6 medios de nRT. Aquí tenemos entonces los 3 tipos de gases con los que nosotros tenemos que trabajar. Para calcular la energía interna, cada uno tendrá su forma particular de determinarse. Y en todas observo que hay una temperatura. A cierta temperatura, el gas entonces tendrá una energía interna definida. Ahora que ya hemos definido que existen 3 tipos de gases, vamos a desarrollar los calores específicos que corresponden a estos gases. En este diagrama voy a tomar entonces 2 procesos, un proceso que sea a presión constante y un proceso que sea a volumen constante. En el proceso que va del estado inicial al estado final F, observo que la energía interna incrementa. ¿Y por qué debe de incrementar? Debe de incrementar porque aumenta la temperatura. También en el proceso que va del estado inicial al estado final F', observo que hay un incremento de la energía interna porque también aumenta la temperatura. En ambos casos puedo observar que hay un incremento de la energía interna, por lo tanto esto es positivo. Pero también puedo observar que el cambio de la energía interna de ir del estado inicial al estado F es el mismo que va del estado inicial al estado final F'. ¿Por qué? Porque inicialmente pasamos de una temperatura I y llegamos a la misma temperatura final. Eso lo comprobamos al observar esta isoterma. El punto final F y el punto final F' llegan a la misma isoterma, llegan a la misma temperatura. Puedo asegurar entonces que el incremento de energía interna de I a F es el mismo incremento de energía interna de I a F'. Enfoquemos nuestra mirada entonces a el proceso a volumen constante. Sabemos que la energía interna aumenta porque es mayor que cero y porque incrementa la temperatura. De la primera ley de la termodinámica sabemos que la energía interna se puede modificar a través del calor y el trabajo, que se escribe como Q menos W. En un proceso a volumen constante, pues obviamente no se produce trabajo. Decimos que todo el calor que se agrega al sistema para que éste incremente su temperatura, se añade la energía interna. Como incrementa la temperatura, también aumentará su energía interna. Llamamos a este calor agregado, cuando el volumen no cambia, calor a volumen constante. Aquí va a ser importante introducir el concepto de calor específico molar. Sabemos que el calor lo podemos calcular como el producto de la masa, calor específico y cambio de temperatura, cuando se produce nada más un incremento de temperatura. Como el gas solo se encuentra en su estado gaseoso, pues solamente aumentaría la temperatura. El calor específico que vamos a utilizar acá va a ser ahora no por unidad de masa, sino que va a ser por unidad de moles.
Y esto es porque en los gases es más representativo el número de moles que la masa que tiene el gas. Hemos comprobado que los gases tienen una masa muy pequeña. Lo que más importa de ellos es el número de moles del gas. Llamamos entonces a eso un calor específico molar. Las unidades serán joules, mol, grados Celsius. Entonces, cuando calculemos el calor que se transfiere o que rechaza un gas, estaremos hablando de que implícito estará un calor específico molar. Como el proceso que estamos identificando es un proceso a volumen constante y estamos observando que se está agregando calor para aumentar la temperatura y la energía interna sin cambiar el volumen del gas, llamamos al calor transferido calor a volumen constante. Pero vamos a llamar también al calor específico en este proceso a volumen constante como calor específico a volumen constante. Ese va a ser el nombre que recibe este calor específico por la forma en cómo se está entregando la energía. De la primera ley de la termodinámica, de acuerdo a lo que hemos visto, el trabajo para este proceso se hizo cero y entonces la variación de la energía interna va a depender de este producto. N por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura, donde N me va a representar el número de moles de gas. Esta va a ser entonces la forma de cómo determinar ese incremento de energía interna. Ya tenemos entonces definido el primer calor específico de un gas. Hay que darse cuenta también que un gas va a tener dos calores específicos, no va a tener tres. Desde el momento que decimos que se transfiere calor en un proceso termodinámico a volumen constante y que también se puede transferir en un proceso a presión constante, no significa que tenga un calor específico también en un proceso a temperatura constante. Ojo, solo existen dos tipos de calores específicos, el de presión y el de volumen constante. Ahora vamos a observar el proceso a presión constante, de los dos que habíamos definido al principio. La energía interna también aumenta porque aumenta la temperatura. La primera ley de la termodinámica sigue siendo Q menos W para este nuevo proceso. Sabemos que si se produce un trabajo en un proceso isobárico, entonces ese trabajo se calcula como P por el delta V. Hay una expansión. El calor que se agrega para que el gas aumente su temperatura y realice por lo tanto un trabajo se llama calor a presión constante. Implícito vamos a tener también que definir un calor específico molar que va a tener las mismas unidades que el anterior que hemos definido. Este calor a presión constante se va a calcular también como el producto de mc delta T, pero de nuevo lo más importante va a ser conocer el número de moles que es la masa del gas. Entonces voy a escribir este calor a presión constante como N, número de moles, Cp, que es el nombre que va a recibir el calor específico, ahora va a ser calor específico a presión constante porque el proceso amerita una transferencia de calor manteniendo la presión del gas como constante por el cambio de temperatura. Vean entonces que las unidades siguen siendo las mismas, joules, mol, grados Celsius. Lo que estamos cambiando es nada más la unidad de masa. Ahora es mol. El calor entonces a presión constante se calcula de esta forma, ya lo expliqué acá. Y la energía interna, la variación de la energía interna, quedaría completa toda la ecuación de la primera ley como NCP delta T menos el trabajo desarrollado que es P por delta V. Esta sería entonces la forma de la primera ley para este proceso a presión constante. No perdamos de vista que hemos dicho también que la variación de la energía interna al pasar del estado inicial al estado final es la misma que de la variación de la energía interna al pasar del estado inicial al estado final F'. Estos cambios de energía interna son los mismos porque las temperaturas finales son las mismas, eso lo explicamos. Esto nos va a ayudar para lo siguiente. Aquí tengo la primera variación de la energía interna y anteriormente cuando vimos el proceso a volumen constante obtuvimos la variación de la energía interna que era igual al producto de NCB delta T. Entonces, aprovechando el hecho de que estas dos cantidades de variación de energía interna son iguales, la voy a igualar evidentemente. Esto sería para el proceso a volumen constante. Esto es para el proceso a presión constante que incluye la cantidad del trabajo desarrollado. Voy a enfocarme también en desarrollar este producto de presión por el delta de volumen.
El delta de volumen pues significa restar dos volúmenes, un volumen final menos un volumen inicial. Si reemplazo los volúmenes por la ecuación de estado, que sería esto, NR temperatura final entre la presión y NR temperatura inicial, esto es inicial, aquí dice final, entre la presión, puedo observar que esta presión, que es la misma, porque es a presión constante, la puedo cancelar con esta que está acá. ¿Qué me queda entonces? Me queda esto de acá. Puedo sacar de factor común N por R. Y entonces tendría esto. Aquí sería una diferencia de temperaturas. Que significa también que el producto de presión por delta de volumen lo puedo reemplazar como el producto de NR delta T. Esto me lo voy a llevar para acá. Lo voy a reemplazar en la ecuación que teníamos anteriormente y obtendríamos esto. Esta ecuación la voy a simplificar. Hemos obtenido como resultado esta ecuación. De esta ecuación puedo observar que el número de moles y el cambio de temperatura son prácticamente los mismos. Los voy a sacar de factor común y los voy a poder eliminar, quedándome entonces la ecuación definida simplemente por los calores específicos y la constante de los gases ideales. Esta relación es muy importante. Dice que el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos la constante de los gases ideales. También podría escribir que R es igual al Cp menos el Cv. La resta de estos calores específicos es lo que me da como resultado el valor de la constante de los gases ideales. Y es por esa razón que este valor de R es de 8.31 y las unidades veo que tiene joules, mol, Kelvin o grados Celsius. Pero aquí está implícito entonces la unidad del mol, que viene de los calores específicos. Bien, llamemos entonces a la variación de la energía interna del proceso que era a volumen constante. Habíamos dicho que esta variación de energía interna es el producto de NCV delta T. Y de esta ecuación lo que yo voy a hacer es despejar el calor específico, porque yo quiero determinar ahora cuánto es el calor específico de un gas ideal. En este caso el de volumen constante. Luego haremos el cálculo del de presión constante, porque aquí tenemos la relación. Si encuentro el calor específico a volumen constante, puedo encontrar el calor específico a presión constante. Bien, aquí lo que estamos diciendo en esta ecuación es que el calor específico es la variación de la energía interna entre N por el cambio de temperatura. La definición de calor específico sigue siendo la misma. ¿Cuánta energía necesitamos agregar para elevar la temperatura de una sustancia? O en otras palabras, la energía que yo debo de agregar a una muestra de gas de 1 mol para incrementar su temperatura en 1 grado Celsius. La energía térmica en el proceso a volumen constante se está reemplazando por la energía interna. Como hemos visto, la variación de energía interna va a depender también del tipo de gas al cual estemos transfiriendo la energía. Como hemos deducido 3 tipos de gases, entonces vamos a encontrar el calor específico a volumen constante para cada tipo de gas. Comencemos con el gas monoatómico. Su energía interna representa 3 medios de nRT. El calor específico hemos dicho que se calcula como el reparto de la energía interna, la variación de la energía interna, entre N por el delta T. Si reemplazo esto de acá en el calor específico, puedo observar que el número de moles y el delta T se pueden cancelar, quedándome entonces el calor específico a volumen constante del gas monoatómico como simplemente 3 medios de R. Si multiplico 3 medios de la constante de los gases ideales, ya encontré entonces el calor específico para este gas. El mismo proceso podemos aplicar para el gas diatómico. Su energía interna representa 5 medios de nRT. Dividimos otra vez para calcular el calor específico, eliminamos otra vez el número de moles y la variación de temperatura, y entonces el calor específico a volumen constante para este gas es de 5 medios de la constante de los gases ideales. Y por último, para el caso del gas poliatómico, que su energía interna es 6 medios de nRT, calculamos su calor específico dividiendo esa energía interna
eliminamos el número de moles, la variación de temperatura, y esto nos queda como 6 medios de R, que se puede escribir como 3 veces R. Ese sería el calor específico a volumen constante del gas poliatómico. Ahora que ya tenemos los calores específicos a volumen constante de los tres tipos de gases, vamos a determinar los calores específicos a presión constante, partiendo del hecho de que el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos la constante de los gases ideales. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces voy a despejar para el Cp y eso sería sumar el valor de la constante de los gases ideales al valor del calor específico a volumen constante. Para el gas monoatómico, el calor específico a volumen constante nos dio de 3 medios de R. Le sumamos R y entonces tenemos 5 medios de R. Este es el calor específico a presión constante para el gas monoatómico. Repetimos el proceso para el gas diatómico. Sustituimos el calor específico a volumen constante que nos dio de 5 medios, le sumamos R y el Cp sería de 7 medios. Y para el gas poliatómico, aquí dice diatómico pero es poliatómico, sumamos 3R más R y eso nos daría 4R, calor específico a presión constante para el gas poliatómico. Podemos resumir entonces estos calores específicos en la siguiente tabla. Tenemos el tipo de gas, el calor específico a volumen constante y a presión constante. Tres tipos de gases, monoatómico, diatómico, poliatómico. Sus calores específicos a volumen constante son los que se muestran acá y sus calores específicos a presión constante son los que se muestran acá. Entre mayor sea la cantidad de moléculas que tiene el gas, aumenta el calor específico, más energía para poder elevar su temperatura. Y vemos también que hay una diferencia entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. Mayor es el de presión constante comparado con el de volumen constante. Siempre en ese orden, el Cp es mayor que el Cv. Y ya sabemos que si restamos el Cp del Cv, eso nos da la constante de los gases ideales, R.